partes de la observación, ¿no? Tal vez ahí le puedo preguntar referente a la comunidad, cuáles son los aspectos, qué impacto tiene lo de la comunidad, qué es lo que les hace falta un poco revisar. Y ahorita con Cami vamos a trabajar lo de la entrevista, porque va a ser importante que también con estas cuestiones que vimos en nuestro relato, ya muchos se dieron cuenta que les faltó recabar información. Algunos ya saben qué información les falta obtener, algunos sí la pudieron obtener hasta desde el internet, pero vamos a revisar esta parte de la entrevista porque la siguiente semana vamos a hacer una entrevista nuevamente para el director, para docente, para un padre de familia y tal vez para un miembro de la comunidad, donde nos puedan dar información y me sirvan para mi relato, porque el curso termina con una narrativa. Ahorita estamos empezando con los relatos. Ya les decía yo la sesión pasada o la observación pasada, ya me di cuenta que me falta de obtener en datos, ¿no? Entonces necesito llevarme la siguiente semana, formular todas estas preguntas, todos estos datos, toda esta información que yo necesito recabar en mi semana de observación, porque ahora sí ya no va a haber oportunidad. Y como un instrumento para recabar información es la entrevista. Entonces esta viene de una lectura de nuestra unidad del programa y nos va a ayudar también a trabajar esta lectura. Buenos días. Chicos, pasen sus bancas alrededor y dejen libre el espacio como de medio, ¿no? Por favor. Ahí hay una banca, por eso. Dios, ay compañito, hay una banca. Por eso, ¿por qué no la acercas? Mira, tiraste algo que salió de la. Gracias. Pues sí, por eso se pasó altura. Sí, por favor. Agrúpate.
Pero se los regalo. Nada más que cada compañero le da un beso. No sé quién es este gato, pero Un beso igual a un peso. Un beso. ay, no, frijoles. 40. Te lo cambio por uno de 10, pero... ¡Ay, qué asco! Lo bueno es que te está grabando, compañero. Debe salir en televisión. Para que escuchen las vulgaridades de mi compañero. No, yo no digo. Eso no es muy macho de tu parte, ¿eh? Pues si deja que se coma tierra el niño, pues que no puede ser. Ay, como la vuelta que nos contó que un niño se comió sus heces. Una vez que se había contado. ¿Me contó que se comió su popó? Ajá, que tenía un que le comió un niño. Júntate para acá. Júntate aquí. Se metió al baño en el Liceo Pedro de Gase. O sea, las niñas Desde chiquitas. desde chiquitas se ven. Y por eso te digo que el Levítico 18:22 menciona que No robará. Apocalipsis. Oremos. Ay, no. ¿Por qué te agarra? Yo he visto que te agarra abrir tu dedo de repente así como lo ves. Luego a veces la agarra y yo digo, después la otra vez, ¿te sientes acosada? Acá. Bueno, vamos a comenzar ahora sí ya con la sesión. Y para empezar, vamos a empezar viendo más que nada como qué es una entrevista. Sabemos que es una técnica cualitativa que nos permite conseguir información, bueno, recabar información sobre acontecimientos o aspectos de las personas, ya sea creencias, ¿cómo se llama? Opiniones personales, etcétera. ¿Qué es? ¿A qué nos referimos cuando decimos que es una técnica cualitativa? ¿Qué quiere decir cualitativa? Levante la mano izquierda. ¿Alguien? Cualitativa. ¿Qué significa cualitativa? Ajá. ¿Qué son varias? ¿Varias? No, esa es cuantitativa, cuantitativa es de calidad. No, cuantitativa se refiere a cuántos, cantidades. Cualitativa Más es que nada, por cualidades. ejemplo, porcentajes. Ajá, exacto. O sea, la cualitativa vendría siendo cuando se tienen como, por ejemplo, diferentes opiniones. Por ejemplo, yo les pregunto cuál es su color favorito. Rojo. Rojo, azul, rosa. Esas serían preguntas, por ejemplo, cualitativas. Porque cada uno tiene una opinión distinta y podemos tener 20 opiniones distintas de diferentes colores. Aunque claro, se podría cuantificar, por ejemplo, si a 5 les gusta el rojo, a 3 les gusta el azul, etc. Pero normalmente cuando son preguntas que son como respuestas muy extensas, se les denomina y no es posible cuantificarlas, no es posible dar como un exacto de cuántas personas contestaron exactamente lo mismo, porque las opiniones son completamente diferentes y varían dependiendo de las vivencias de las personas, de la manera en la que uno, por ejemplo, vivió cierto acontecimiento, etcétera, ¿ok? Tenemos que algunos aspectos que tienen que tener en cuenta para poder realizar una entrevista es el objetivo. Es necesario tener en claro por qué es que queremos hacer esta entrevista, ¿ok? O sea, ¿qué es lo que queremos conseguir de esta entrevista? ¿Qué es lo que buscamos que nos contesten de esta entrevista? Asimismo, la naturaleza del tema. O sea, si esas preguntas que vamos a realizar, sí se pueden contestar, por ejemplo, con preguntas abiertas o cerradas. ¿Ok? Después, por ejemplo, el nivel educativo de aquel a que estamos entrevistando. Chicos, ¿el teléfono, por favor? Corten. ¿A qué vamos con esto? Yo no puedo llegar a preguntarle a una persona de la calle
Por ejemplo, ¿qué opinas sobre, no sé, que están desarrollando la cura del cáncer de mama? Porque quizá no es una persona especializada. Tengo que saber a qué público es el que voy a dirigir mi entrevista. Yo no puedo ir a preguntarle, por ejemplo, a los chicos qué opinan sobre el uso, no sé, del tampón y qué tanto afecta a la población femenina, porque quizá ellos no lo usan. Entonces sería, ¿a quién tendría que dirigir, por ejemplo, este tipo de entrevistas? A las personas que lo usan, que sería la población femenina. ¿Ok? No me tomen nota. Ahora, vamos con las modalidades de una entrevista. ¿Sí? Existe la entrevista estructurada, que es justo esas preguntas cerradas. ¿Han visto las preguntas en donde contestan sí, no, tal vez, de vez en cuando, de acuerdo, desacuerdo, etcétera? En donde solamente te preguntan, ¿comiste? Sí, no. ¿Qué opinas de la, no sé, de la inseguridad? ¿Cómo calificarías tu localidad? Insegura, muy insegura, segura, poco segura, etcétera. En estas partes de la estructura, o sea, en estas entrevistas estructuradas, las respuestas son muy limitadas y solamente se busca que contesten ciertas cosas. O sea, no se da la oportunidad a las personas de que contesten más allá de lo que uno quiere, ¿ok? A diferencia de la no estructurada, que son estas preguntas abiertas, ¿ok? En donde buscamos justamente que las personas contesten con una respuesta muchísimo más extensa, porque queremos muchísimo más información. Después, la dirigida es aquella en la que tú le vas preguntando seguidamente al entrevistador. Es decir, vas soltando una pregunta tras otra, una pregunta tras otra y otra y otra y otra así. Y no dejas que te conteste más allá de la pregunta que tú le estás formulando. En cambio, la no dirigida es aquella en donde, más que nada, casi como anecdótica, en donde la persona te va, o sea, se suelta como hilo de media día por ahí, en donde tú le haces una sola pregunta y él empieza a sacar y contestar otras cosas y empieza a seguir diciendo, etcétera. O sea, se puede durar una hora de entrevista con una sola pregunta. Pero también dentro de la no dirigida podemos hacer una que otra vez preguntas para dirigir justamente esa entrevista, para que justo como no se vaya tanto del tema y no se salga tanto de lo que estamos buscando, que siga cumpliendo el objetivo que nosotros seguimos teniendo. Las entrevistas tienen, por lo menos hasta este autor, dice que tienen 4 finalidades. La clínica, que muchos sabemos que es más que nada utilizado, por ejemplo, por psiquiatras, por psicólogos, por doctores, por ejemplo, cuando ellos te preguntan ¿qué es lo que tienes? ¿Cuáles son tus síntomas? Y tú los empiezas a describir. Esa es considerada una entrevista, para que ellos así te saquen como que un diagnóstico de qué es lo que tienes. Después de orientación, justamente es como para ustedes hicieron un test vocacional. ¿Un qué? Un test vocacional, en donde, por ejemplo, les preguntaban más que nada, quizá alguien les preguntaba así como de, ¿y qué es lo que te gusta? ¿No? ¿Y qué es cómo te ves dentro de tantos años? ¿No? Muchas veces hubo maestros, por ejemplo, en la preparatoria, etcétera, y llegaban y te preguntaban directamente, ¿no? En actividades ya sea grupales o etcétera, como para saber. Existen las de selección, que es justamente de las que estamos, de las que nos referimos al hablar como de opciones limitadas. Y las de investigación, que es justamente las que me imagino que ustedes se van a realizar en estos momentos a sus directivos de preescolar a donde vayan ahí, que es justamente el investigar acerca de un tema de nuestro interés, en donde vamos a conocer un poco más
quizá de cómo se trabaja dentro del preescolar, etcétera, ¿no? O sea, cuál es la organización que se tiene, la finalidad que tienen algunas actividades, y existe la entrevista individual, que es justamente donde nada más se hace la entrevista a una sola persona y a nadie más. Y otra que es, por ejemplo, la grupal, en donde se hace, digamos, la misma entrevista a 5 personas. Por ejemplo, si yo aquí entrevisto a 5 personas del grupo, ahí estaría haciendo una entrevista grupal. O, por ejemplo, de varios grupos, en donde se pregunta a varios grupos, por ejemplo, de la población en general, para poder así recabar información. ¿Alguna duda? ¿Seguro? Para planificar una entrevista se tiene que tener en cuenta la información que nosotros necesitaremos. Es decir, yo no puedo hacer una entrevista sin informarme antes del tema del que voy a entrevistar. Yo no puedo ir a preguntar sobre, por ejemplo, la inseguridad aquí en el centro de Toluca, si no sé cuál es el índice de inseguridad que hay aquí, la cantidad de asaltos que hay, etcétera. O sea, no puedo preguntar si hay o no hay, si antes no he investigado si existe esa problemática. ¿Ok? Se tienen que formular preguntas adecuadas para justamente obtener la información que nosotros necesitamos para ese tema en específico, para ese objetivo que nosotros buscamos, para que así podamos lograr el objetivo, porque al final de cuentas la entrevista es justamente para nosotros recabar información y que así podamos ayudar o fortalecer nuestra investigación. Hay que, justamente cuando se está haciendo la entrevista, es muy común y es más recomendado que, por ejemplo, no se como que sobrecargue a la persona a la que se está siendo entrevistada. O sea, aunque, por ejemplo, en la dirigida, sí es cierto que yo tengo que soltar pregunta tras pregunta, sí es cierto que no lo tengo que hacer inmediatamente, porque si no la persona lo que hace es como sobrecargarse hasta cierto punto, aburrirse de todas las preguntas que uno le está realizando. Entonces hay que dejar cierto tiempo entre preguntas para que la persona no se sienta así como de, yo otra vez lo hago. ¿Y en cuánto va a acabar? ¿Y cuánto tiempo nos falta? ¿Ok? Entonces hay que tener como ese momento tipo silencio o como de pausa para que la persona no se sienta sobrecargada de toda la información que quizá le estamos pidiendo. Y por consiguiente tendríamos que como que resumir, por ejemplo, las respuestas que nos está brindando. Por lo mismo de que las entrevistas se da la libertad de dar como la opinión personal, muchas veces solemos divagar. Cuando, por ejemplo, estamos platicando con alguien, por ejemplo, un chisme, ¿no? O sea, son 3 minutos de chisme y 20 minutos de otra cosa porque ya me acordé de tal o ya hice tal cosa. Entonces, justamente hay que recabar como lo importante y lo que es justamente de nuestro interés, lo que fortalecería, por ejemplo, nuestra investigación. Y justamente lo que les decía, aparte de estas pausas, hay que hacer preguntas que sean sencillas. No sencillas a nivel de que, no sé, o sea, suenen como un poco vagas o cosas así, sino que sí sean referentes quizá como justo a la formación, por ejemplo, de la persona entrevistada, o que sean más, ¿cómo se llama? O que sean como referentes igual al tema. Es más que nada poder hacerlas más digeribles, justamente para que, ya sé que con el bombardeo de preguntas y aparte de la sobrecarga de una pregunta así muy cargada y muy extensa, que se ve así hasta media hoja, preocupa de la estructura, justamente lo que hace es como irritar a la persona entrevistada. ¿Qué es lo que pasa? Que, o sea, muchas veces ya después nos contestan de una manera quizá como no lo esperábamos, porque ya justamente pasamos todas las preguntas así demasiado grandes, demasiado tediosas, que ya la persona simplemente ya no quiere contestar. Entonces eso afecta significativamente nuestra investigación, porque ya la persona ya no está brindando esa información que requiere. Okay. Para que una entrevista justamente
obtenga como esta validez o que por lo menos nos sirva para esta investigación que estamos realizando. Justamente volvemos a lo mismo, necesitamos un propósito y un objetivo para realizar esta entrevista. ¿Ok? O sea, yo no puedo ir sin tener en claro qué es lo que voy a realizar. Y como les decía, o sea, muchos, cuando uno hace una entrevista, no tiene que cortar de cierta manera tanto las respuestas del entrevistado. ¿Qué es a lo que me refiero? Yo les dije que en caso de que fuera una respuesta muy extensa, por ejemplo, y que se fuera del tema completamente, tenemos que cortar la parte importante. Pero tienen que dejar tal y como está la parte importante de la entrevista. ¿Por qué? Porque justamente, o sea, el entrevistado se expresa con sus palabras, en su entendimiento. No podemos reinterpretar quizá lo que dijo y es muchísimo mejor dejar las palabras tal y como las dijo. Porque es de mejor entendimiento, o sea, entenderlas, redactar de manera completa la respuesta que él nos brindó. ¿Ok? Tenemos que ser conscientes, por ejemplo, de la ventaja que me va a dar una entrevista estructurada, ¿no? ¿Cuál podría ser la ventaja de una entrevista estructurada? ¿La mano? ¿O pregunto yo? La ventaja de una entrevista estructurada. Recuerden que la estructurada es la de, por ejemplo, bueno, muy bueno, deficiente, etc. Una ventaja de esa. ¿Es más rápida? ¿Otra? ¿Tiene resultados más precisos? ¿Tiene resultados más precisos? ¿Otra? ¿No? ¿Una desventaja, por ejemplo? ¿Desventaja? Pregúntele. ¿Ok? ¿Otra desventaja? Ahora, una ventaja de la pregunta no estructurada. Una ventaja. ¿No? Una ventaja de la pregunta, bueno, de la encuesta no es. Puede ser que te dé resultados que tal vez tú no tenías como esperados, o sea, que te dé algo que tú no esperabas, pero es muy bueno. ¿Sí? Otra ventaja. Ventaja. Puedes extender un poquito tu información. ¿Sí? Una desventaja. Una desventaja. Después de estar como en por ejemplo, un cuadro de doble entrada, digamos, de pros y contras de cada una de las, de cada uno de los tipos, por ejemplo, así como de entrevista, entre estructurada, no estructurada, entre dirigida, no dirigida, ahora sí viene como la selección de esta modalidad, pues pueden combinar, pueden tener una estructurada y también una estructurada. Se puede. ¿Puedo salirme? Pues tiene que ver. Es que está mal la Sí, adelante. Sí. Se pueden combinar, ¿no? Es por ejemplo cuando preguntan así como de ¿usted ha realizado tal actividad? ¿Usted hace ejercicio? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Cuál? ¿No? Y ahí tú anotas, por ejemplo, la respuesta. Ese sería como, por ejemplo, un ejemplo de la combinación entre las dos, entre la estructurada y la no estructurada. ¿Por qué? Porque se dan las dos opciones entre sí y no, y aparte se deja una pregunta abierta para que tú anotes, por
ejemplo, qué deporte practicas, etcétera. Hay que aprender también a distinguir justamente los tipos de información. Por esta parte que les digo, entre que muchas veces nos extendemos en la misma respuesta y la información que nos brinda no es quizá la que nosotros estábamos buscando. Entonces hay que nosotros hacer más preguntas al entrevistado para que así nos logre dar más información y así nutrir nuestra propia investigación. ¿Qué es a lo que voy? Si yo le pregunto a ella, ¿corriste? Me dice, no, es que salí a caminar y ya me fui para acá y no sé qué, y vuelvo otra vez, sí, pero es que corriste. O sea, vuelvo a hacer otra pregunta para volver como a reafirmar la idea que yo ya tenía en un principio con la primera pregunta, con la pregunta inicial que yo le hice a esa persona. ¿Ok? Hay que, una entrevista hay que planificarla entre las preguntas, en el principio, las preguntas que son más digeribles y hasta el final las que son más pesadas, las que serían un poco más complicadas. A lo que me refiero es que justamente lo que les estaba diciendo, no podemos sobrecargar a la persona en un principio porque ya al final ya nos va a contestar con desgana, ya no nos va a dar las respuestas largas que quizá nos estaba dando al principio, porque las preguntas ya se le hacen muy pesadas o ya se le hacen como muy tediosas. ¿Okay? Entonces, sí hay que cuidar mucho ese aspecto de cómo nosotros estructuramos nuestra misma entrevista. Hay que hacer preguntas que sí quizás nos lleven a cumplir como ese objetivo, pero también que hagan que esa persona se extienda. Es decir, yo puedo preguntarle a alguien, ¿te gusta correr? Y yo quiero que me conteste, sí, yo empecé cuando tenía, no sé, 10 años, empecé a correr y ahora cada fin de semana voy a correr con mis tiempos libres, etc. Pero quizá la manera en la que la formulé no fue la correcta, porque nada más le pregunté, ¿te gusta correr? No, ¿desde cuándo quizá empezaste a correr? ¿Cuántos días corres? Etcétera, ¿no? O sea, hay que pensar bien en la formulación de la pregunta para que sí puedan contestar de una manera más abierta y más extensa. Claro, no tan extensa como para hacer una pregunta larguísima, sino simplemente extensa que nos brinde esa información que nosotros deseamos. ¿Ok? Justamente lo que les decía, o sea, formular una pregunta que sea clara con las ideas o con el propósito que yo tengo, con la idea o con el objetivo que yo estoy buscando, y así poder realizar esta encuesta. ¿Se acuerdan que hablamos como de este tiempo entre preguntas? Es justamente ir haciendo una pregunta a la vez, no combinar las preguntas para tampoco justo hacer que, por ejemplo, la persona se sienta hasta cierto punto como hasta interrogada, ¿no? O sea, uno busca que la persona se sienta libre de contestar las preguntas y se sienta normal. Tiene que haber... ¡Ay! ¿Es así? ¿Qué le pasó? ¿Se grabó? Se pegó su mollerita. Bueno, hay que hacer que justo se tenga como esta relación de confianza entre el entrevistador y el entrevistado, para que así sus respuestas sean de lo más, lo más explicativas y lo más concisas posibles, y que tenga la confianza también de darte esa información, porque al final de cuentas el entrevistado te está haciendo un favor al aceptar que tú le realices una entrevista. No es uno tiene que estar, de cierta forma, agradecido de que te haya dado la oportunidad de brindarte esa información que nutra a justamente lo que es tu investigación. Entonces, para eso se tiene que tener justamente claridad, quizás hasta con el entrevistado, de qué es lo que nosotros buscamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la entrevista que yo le estoy haciendo? Yo me puedo acercar a él y le puedo decir, lo que pasa es que quiero realizar una entrevista para conocer, por ejemplo, no sé, cómo es su trabajo dentro de tal situación, o cómo usted reacciona a tal situación dentro del aula de clases, ¿no? Entonces ya justamente con esta idea ya en la cabeza, quizá el entrevistado ya tiene un poco más de la noción de qué es lo que tiene que contestar a las preguntas, o cómo es que tiene que reaccionar a las preguntas que tú le estás haciendo, porque ya tiene más o menos ahí la noción de cuál es la idea que tú tienes, o cuál es quizá la respuesta que te puede dar, para que tú así puedas lograr tus objetivos. ¿Ok?
cuenta que cuando uno quizás hace una entrevista, quizás las respuestas que uno obtenga no son muchas veces las que uno desea, o quizá vayan en contra de nuestra moral y ética, ¿no? O sea, quizá nos ven, no llegue dentro de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos, de lo que quizás sea nuestra manera de ver al mundo, nuestra manera de ver la realidad. Pero uno no tiene que estar sesgado por esas ideas y tiene que escuchar atentamente, por ejemplo, al entrevistado. Yo tengo que escuchar, tengo que mostrar cierto interés a esa persona para justamente generar la confianza y que él me siga respondiendo las preguntas. Y que no exista esta parte en donde ella no quiera contestar o me conteste de manera muy vaga. Esa entrevista no debate. Nosotros no emitimos ninguna opinión. Solamente se escucha atentamente las respuestas que tiene que dar el entrevistado. No tenemos que meternos justamente con la opinión personal o con las cosas que le está diciendo, porque al final de cuentas lo que buscamos es su opinión personal sobre las cosas que le estamos preguntando. No queremos discutir o empezar como cierto conflicto con esa persona y que al final de cuentas ya no nos deje hacer la entrevista, ¿no? Tienen que mantener como ese control entre ustedes son los entrevistadores. Muchas veces pues, uno pierde esa capacidad quizá como de controlar la situación, pero uno tiene que ser también de cierta manera como firme en seguir lo que les decía, de seguir encaminando la entrevista con ciertas preguntas que son adecuadas en cierto momento para que el tema no se vaya a ningún otro rincón o no salga cualquier otra información. Se tiene que observar también mucho al entrevistado, porque puede que la pregunta que le hagamos le resulte incómoda. Entonces ya él va a contestar de diferente manera. Tenemos que medir muy bien nuestro lenguaje a la hora de entrevistar, porque podemos hacer que la persona se sienta mal o se enoje, se sienta atacada de cierta manera, y eso justo impediría que conteste las preguntas o de plano le digamos a usted ya mejor hasta aquí y ya déjalo. Ya no te doy ahora que pues la oportunidad de hacerme la entrevista y mejor ya aquí le dejamos. Pues, la verdad no me siento en confianza y no me siento ya de todo seguro en que tú me estés realizando la entrevista. Es preferible que se grabe la entrevista, quizá en nota de voz, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no seguimos como tal el hilo de las cosas que va diciendo la persona entrevistada. Puede decir muchas cosas en un rato, justo lo que les decía, puede dar una respuesta muy extensa, pero resulta que la respuesta que estamos buscando nada más son 3 o 4 palabras, ¿no? Es justamente para eso. Es necesario tomar nota, sí, de los puntos importantes que quizás tú alcanzaste a distinguir, para que cuando tú escuches tu grabación, tú puedas identificar esos puntos que ya identificaste en las notas que tú ya realizaste durante ese momento en el que tú estabas haciendo la entrevista. ¿Okay? Muchas veces, hay muchas como partes en donde se da mucho entrevistar, por ejemplo, a 2 partes de una misma historia. Ahí antes nada más en referencia a grabar, sí es importante pedir autorización para hacer una grabación. Puede ser una grabación de, como lo decía Cami, de voz, incluso puede ser hasta una grabación de video, pero siempre es importante primero pedir la autorización, incluso hasta si ese video se pide una autorización para el uso de imagen, si se llega a publicar esa entrevista y eso se tiene que pedir una autorización hasta por escrito. Si es únicamente de audio, en ambas sería lo ideal que pudieran pedir esa autorización por escrito. Se hace un formato donde se coloca que se va a realizar una entrevista para fines educativos, referente a una investigación que se va a hacer, para sacar información referente al contexto, ¿no? En este caso, y sí, hasta que te la firme y ya, porque también dicen las palabras se las lleva el viento, ¿no? Si al rato yo, es que sí te dije, sí, ¿en dónde dice? Entonces, un pequeño formatito, media hoja, donde pueda la persona entrevistada firmar y autorizar que se grabe. Eso es importante que lo tengan. Es muy importante esta cuestión, chicos, de la entrevista, porque para su cuestión de la investigación, ahorita es nada más para conocer
conocer un poco del contexto. Pero para su investigación en sexto, séptimo y octavo semestre van a tener que aplicar este instrumento, pero además lo tienen que sustentar. Entonces esta información que les está dando Cami, les digo, no es de internet o algo, es una lectura que está en el curso. Ahorita vuelvo a retomar el autor y eso, y ustedes con esta cuestión de la entrevista pueden utilizarla en su momento para referir que van a hacer una entrevista, quién habla de la entrevista, cómo se elabora, si es estructurada y todo, y eso lo sacan de esta información. Bueno, muchas veces se buscan como estos criterios para como dar la calidad de la entrevista o que la información sea justamente de calidad. Necesitamos primero que nada tener como este soporte, justamente lo que les decía, ¿no? Investigar desde antes el tema que uno está buscando o de que uno quiere preguntar, ¿no? No podemos preguntar sin conocer primero quizás antecedentes o cosas así. ¿Okay? Se tienen que buscar ciertas como técnicas para poder dialogar con la persona. Se tiene que tener como esta idea de cómo yo voy a llegar y cómo le voy a hablar a esa persona. ¿Qué palabras voy a usar? De qué manera, por ejemplo, me puedo expresar, etcétera, ¿no? Es lo que les decía justamente, hay varios relatos cruzados, cuando, por ejemplo, pasa alguna situación o hay alguna situación como, por ejemplo, de un suceso que pasó, es normalmente común realizar, por ejemplo, entrevistas a varias personas que vivieron ese suceso, ¿no? Cada uno vive un suceso de manera diferente y de ahí se puede sacar como diferente información y llenar vacíos, por ejemplo, hasta de una historia, ¿no? Hay que justamente validar como la información que nosotros recibimos y que la información quizás si es como algo muy no sé, como académico o algo muy científico, podemos como tal buscar en algún sitio si esa información en realidad existe. Por ejemplo, si nos dicen que tal día tembló, podemos buscar en algún medio, por ejemplo, si ese día se tembló, ¿no? O no solamente quedarnos con la opinión de esa persona y que al final de cuentas resulta que la información que nos dio fue falsa. Y nosotros ya le agregamos quizá nuestra investigación, o quizá ya no nos sirve para nada, ¿no? Ahora, vamos, les di una cartulina, ¿ok? Todos los equipos tienen una cartulina. ¿Qué es lo que van a hacer? Esta ya es la actividad, ¿ok? Voy a entregarles un estudio de caso a cada equipo. Justamente el equipo de Vaca y de Borrego les toca hacer una entrevista no estructurada, ¿ok? Y al equipo de Gallo, estructurada, y al equipo de Gallo y Pato les toca hacer una entrevista no estructurada dentro de la cartulina. Le pedí de favor a la maestra Gaby que mandara mensaje para que les pidiera, solicitara pulmones, ¿ok? Desde la hoja viene el caso y viene la estructura como de que tiene que llevar la cartulina, ¿ok? Dentro de los elementos que tiene que llevar viene, por ejemplo, la introducción o apertura. Esta, si quieren, no la anoten, nada más si acaso, porque van a pasar a exponerla después. Cada equipo va a pasar a exponer cada una de las entrevistas que realizó, ¿ok? Solamente se tienen que hacer 5 preguntas, no más, solamente 5 preguntas del caso que se les presenta aquí, ¿ok? Tienen que tener un objetivo, ¿cuál es el objetivo de la entrevista? Tienen que tener a qué sujetos o a qué personas van a realizar la entrevista, tienen que tener obviamente las preguntas y el agradecimiento por haber participado en la entrevista, ¿ok? Les repito, si quieren la introducción o la apertura, nada más no le escriban en la cartulina. Pueden pasar y decir, por ejemplo, buenas tardes, la entrevista que le vamos a realizar el día de hoy se trata sobre este tema o este acontecimiento. Buscamos, por favor, su apoyo al contestar estas preguntas.
y etcétera, ¿no? Tiene que ser algo así. Y en inglés tienen 15 minutos. ¿Cuánto queda? 15 minutos. 15 minutos para realizar su entrevista en inglés. ¿Ves? Comienza. Que no se ve la En su libreta, le pasamos el a apunte de la presentación. Y el otro, no sé, la cartulina es para qué. Dijo que no era para leer. Son la punta no ¿Tienen alguna duda? ¿Le dices preguntas o algo? ¿Qué las tienes?
Líneas objetivas. Porque las pusieron. ¿La de que uno con el perro? Abajo. Chicos, les quedan 5 minutos. ¿Cómo se organiza? Se organiza. Ya. Y los lentes, Lando. Ah, no traes también, no también. ¿Sí ves? Los tres. ¿Cómo se organiza? Ponte a cambiar, hacer el papelito. Yo ya les conté. Las actividades. Sí, mejor que se sea. Si no les alcanza el espacio, pueden utilizar el reverso de la carta. Pueden usar los lados, ¿ok? ¿Sexto semestre cuál es? No traigo mis cosas. De fresco. Ah, conozco a los de primaria. Hago un dibujo aquí. Hay que hacer video, chicos, y no lo graban.
Ah, estoy quemando el hilo, dije, ¿a poco huele a...? ¿Cómo llega? Todo lo que dijo la persona. Sí. O sea, esto venía como esto sí venía separado, pero esto venía de liga, porque era como para hacer pulseras y varias cositas. Pero no era bueno, hola. Buen día. Estoy en el 205. ¿Me lo puedes subir o le digo a los que van? Tu objetivo es como tan hermosa. Ah, ok. Ahorita les comento a los demás. Va, que va. Muchas gracias. Comedor. Ah, ok, sí. Va para allá. Jesús, ¿puedes ser por el chocolate, por favor? Ay, qué grosero. Ellos están metidos al comedor. Viene con la señora Silvia. Ah, ya, ahorita me hablaron. Que no sé si sean los vasos y eso también. Danche, pues short from West. Listo, chicos. Si no, ya no vamos a hacer nuestra actividad. Ay, dejen. Es que nosotros somos más. ¿Eh? Sí, no salieron más difíciles. No, yo tenía una actividad a las 10. Es cumpleaños de la maestra Carlita. No, pero les dije que me integraba a las 11. Ella baila, no sabe. ¿Ya, chicos? Perdón, se voy a marchar un poco. Your friend, I'm fun, and I'm A la fun. orden. I'm in love. de las brazas. Vamos tanto por dentro. Hay una chica que es sexy, tiene su que ahí abajo me dice. Era horizontal, no era vertical. Ay, pues no me Tú elegiste vertical. ¿No la llevas? ¿Qué fue escribir? Este si le cortas ahorita como vas a calcularla. En dos. ¿Ya, chicas? ¿Sí ya terminó? Nadie. Todavía no. ¿Ya acabaron? No, todavía no. Ya no. Terminando.
Lo dejo a la fila porque está muy caliente. Sí, porque si no se va bien. ¿No mandaron los vasos? Ah, pero esta es una señora. Silvia. Ajá. Una chica. Sí, a la Silvia se les echa bien. ¿Está caliente? ¿Listo, chicos? Aquí no hay matutino, ¿eh? Pero no turno único, sin turno. ¿Por qué quieras hacer ¿Pasa, señora Chubis? Es que está muy caliente. Pero ponemos la... Pero sí, lo puedes agarrar así. No, ¿No? Ajá, con A eso ver, te... espérate. no, está muy caliente. Todo lo quieres hacer a la ventona, las prisas. Pues sí, así son los machos. ¿Qué vas? Si lo tiras, te lo cobro por una ¿Listo, chicos? ¿Y ahorita pasa en la oficina? Si pasamos de la ya podemos Con su permiso. ¿Ya? Chicos, vamos empezando. Comienza el equipo vaca. ¿Ok? Por favor, guarden silencio. Sus compañeras van a pasar a exponer su estudio de caso, ¿ok? Conforme vayan pasando, les voy a pedir por favor lean el caso y ya después enseñen lo que hicieron en la cartulina, ¿ok? Chicos, ponemos atención por favor a sus compañeras. Caso. En el plano de José Martí, los docentes han identificado poca participación de algunos padres de familia en actividades escolares, reuniones y seguimiento académico de los niños. Aunque la institución organiza talleres, reuniones informativas y actividades recreativas, la asistencia suele ser baja en ciertos grupos. Asimismo, algunos docentes consideran que la falta de comunicación entre escuela y familia repercute en aspectos como el cumplimiento de tareas, hábitos escolares y seguimiento de acuerdos relacionados con la convivencia y el aprendizaje de los niños. Ok. Bueno, nuestra apertura es: buenos días, somos estudiantes de la licenciatura en Educación Preescolar y estamos realizando una entrevista para conocer la participación de las familias en las actividades escolares y el seguimiento académico de sus hijos. La información será utilizada únicamente con fines académicos. Agradecemos mucho su tiempo y colaboración. El objetivo es identificar las causas de la baja participación de padres en actividades
actividades y cómo influye la escuela y familia en el aprendizaje. Los sujetos entrevistados serán padres y madres de familia del jardín de niños José Martí. Es una entrevista estructurada y las preguntas son: ¿con qué frecuencia asiste a reuniones o actividades organizadas por la escuela? ¿Cuáles considera que son las principales dificultades para participar en las actividades escolares? ¿Cómo se mantiene informado sobre el desarrollo académico y las actividades de su hijo o hija? ¿De qué manera apoya a su hijo en el cumplimiento de tareas y actos escolares en casa? Y por último, ¿qué acciones considera que podría implementar la escuela para mejorar la comunicación y participación de las familias? Tomen asiento, por favor, gracias. Sí. Como agradecimiento tenemos que decir muchas gracias por tu tiempo y por responder esta entrevista. Su opinión es importante para comprender esta situación y proponer mejoras en relación entre familia y escuela. Ok, sí. Chicos, ¿lograron notar algo en las preguntas de sus compañeras? A ver, otra cosa, aparte de eso, les tocó a sus compañeras entrevista estructurada. Que tienen diferentes opciones para contestar, que las preguntas tienen que ser más cerradas. Justamente eso fue lo que les faltó a sus compañeras, si se dan cuenta. La mayoría de las preguntas que hicieron fueron preguntas abiertas. Bueno, todas las preguntas que hicieron fueron preguntas abiertas. ¿Ok? Muchísimas gracias. Equipo de las ovejas, ¿ya está? No está. Ok, Gallo. Equipo de Gallo, ¿ya? Pasen si quieren, por favor. Prestamos atención a sus compañeros, por favor. Bueno, nosotros somos el equipo Gallo y nos tocó hacer una entrevista no estructurada. Equipo Gallo, caso. En el Jardín de Niños José Vasconcelos, algunas docentes consideran que la organización de actividades institucionales suele modificarse constantemente. Señalan que en ocasiones los avisos sobre reuniones, festivales o cambios de horario se realizan en poco tiempo de anticipación, lo que dificulta la preparación de materiales y actividades para los grupos. Asimismo, algunas maestras expresan que cada docente organiza sus actividades de manera distinta, por lo que consideran importante conocer cómo perciben sus compañeros la organización general del preescolar y qué aspectos podrían mejorar. Bueno, la presente entrevista tiene como finalidad conocer la opinión que los docentes tienen acerca de cómo es la organización de actividades institucionales dentro del jardín de niños, y la información que se nos comparta será utilizada únicamente con fines académicos y para identificar posibles áreas de mejora. Los sujetos entrevistados son los docentes del Jardín de Niños José Vasconcelos y personal docente. Como objetivo tenemos conocer la percepción de las docentes sobre la organización general del preescolar, la comunicación de actividades institucionales y los aspectos que podrían mejorar para favorecer el trabajo escolar. Las notas que nosotros pusimos es cómo se organizan las actividades del preescolar, qué problemas ha habido en reuniones o festivales, qué opina del tiempo en que se realizan las actividades, cómo le afectan los cambios de última hora, hay buena comunicación entre docentes y directivos, ¿por qué? ¿Cómo organizan las actividades de su grupo? ¿Qué debería mejorar en la organización escolar? Bueno, y como agradecimiento nosotros tenemos que agradecemos sinceramente su participación y disposición para compartir su experiencia y opinión. Sus respuestas serán de gran apoyo para comprender mejor la organización escolar y proponer mejoras dentro de la institución. Ok, sí, tomen asiento. Muchas Muy gracias. bien. Bravo. Muy bien. ¿Qué opinan del trabajo de sus compañeros del equipo Gallo? De sus preguntas, objetivos, sus sujetos. ¿Lograron identificar correctamente todos? ¿Y lograron formular bien sus preguntas? ¿Sí? Sí,
Ponemos atención, por favor, a sus compañeras. Gracias. En el Jardín de Niños Gabino Barrera, Más fuerte, por favor. algunos docentes han manifestado preocupación por la manera en que se lleva a cabo las entradas y salidas de los alumnos. Durante ciertos horarios se genera desorden en el acceso principal debido a la cantidad de padres de familia que esperan a los niños, lo que provoca retrasos, aglomeraciones y dificultad para mantener el control y la seguridad. Además, algunos maestros consideran que no siempre existe una coordinación clara entre el personal encargado de las guardias y los padres de familia respecto a los horarios establecidos. También se han presentado situaciones donde algunos alumnos llegan tarde constantemente o son remitidos después del horario indicado. Nuestra presentación sería: buenas tardes, nosotros como estudiantes de la Escuela Normal número 1 de Toluca, en la licenciatura de Educación Preescolar, estamos realizando esta entrevista con la finalidad de reconocer su opinión y experiencias respecto a la organización de las entradas y salidas de los alumnos en el Jardín de Niños Gabino Barrera. La información proporcionada será utilizada únicamente con fines académicos. Nuestro objetivo es identificar las situaciones que afectan la organización, seguridad y cumplimiento de horarios durante la entrada y salida de los alumnos, así como conocer propuestas de mejora desde la perspectiva de los involucrados. El sujeto entrevistado son a los padres de familia. Ok. Y las preguntas del cuestionario es: primero, ¿cómo se lleva a cabo la entrada y salida de los alumnos de la escuela? ¿Qué situaciones o dificultades ha observado durante la salida de su niño? ¿Considera que existe una buena organización entre los padres de familia y el personal escolar, respetando a los horarios de entrada y salida? ¿Qué consecuencias cree que tienen los retrasos en la entrada y salida de los alumnos? ¿Y qué propuestas sugeriría para mejorar el orden, la seguridad y el cumplimiento de los horarios? Y pues ya como agradecimiento sería, agradecemos sinceramente su participación y el tiempo brindado a responder a esta entrevista. Sus opiniones y experiencias son de gran importancia para comprender la situación y proponer alternativas que favorezcan una mejor organización y seguridad en la comunidad escolar. Ve. Tomen asiento. Ok. Igual, la misma pregunta. ¿Cómo ven el trabajo de sus compañeras? ¿Lograron, su objetivo, su sujeto, su pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Nada? Sí. Bueno, ¿equipo oveja ya está listo? Ya. Ok, pasen por favor. Le ponemos atención a sus compañeras, por favor. El caso. En el Jardín de Niños Emiliano Zapata, la dirección ha identificado que existe poca comunicación entre algunas docentes al momento de planificar actividades escolares y tomar acuerdos institucionales. En reuniones de consejo técnico, algunas maestras participan poco y en ocasiones los acuerdos no se llevan a cabo de manera uniforme dentro de los grupos. Asimismo, durante la organización de festivales, guardias o actividades extracurriculares se presentan dificultades para coordinar responsabilidades y distribuir tareas. Esto ha generado inconformidades entre la parte del personal docente y administrativo. Bueno, como apertura sería buenos días o tardes, las vamos a entrevistar, y nuestros nombres. Estamos realizando una entrevista con el propósito de conocer las dificultades relacionadas con la comunicación, la participación y la coordinación de actividades dentro de la institución. La información proporcionada será utilizada únicamente con fines académicos y de mejora institucional. Agradecemos su tiempo y colaboración. El objetivo de esta entrevista es identificar las principales problemáticas de la comunicación y coordinación entre el personal docente y administrativo, así como conocer las propuestas que se contribuyen a mejorar el trabajo colaborativo y el cumplimiento de acuerdos institucionales. Bueno, pues
los sujetos entrevistados es la directora del panel, docentes y personal administrativo. Donde una de las preguntas es que considera que la comunicación entre los docentes es adecuada y por qué. La segunda es que si todos los docentes participan activamente durante las reuniones de consejo técnico. La tercera es que si considera que la asignación de tareas es equitativa entre el personal. La cuarta es que si existe coordinación efectiva entre el personal docente y administrativo. Y por último, que si los acuerdos tomados en las reuniones se cumplen de manera uniforme en todos los grupos. Y pues por último, el agradecimiento. Agradecemos sinceramente su participación y disposición para responder esta entrevista. Sus aportaciones son de gran importancia para comprender la situación actual y generar propuestas que favorezcan una mejor comunicación, coordinación y trabajo en equipo dentro de la institución. Igual, lo mismo creen que sus compañeras identificaron el objetivo, los objetos, las preguntas. Sí. Bueno, pues, sería todo. De mi parte, ahorita. Si nada más para agregar, sería todo de mi participación durante la sesión y al final de la seminaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cami. Chicos, entonces nada más para hacer un recuento y ver qué es lo que se va a quedar como actividad.